Antes de empezar con el catecismo, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos 17. Hechos 17, de los Hechos de los Apóstoles, deberían ser llamados más bien los Hechos del Espíritu Santo a través de los Apóstoles, pero está bien la versión corta, Hechos de los Apóstoles. Muy bien, vamos a leer de los versículos 16 al 23. Hechos 17, versículos 16 al 23. Dice la palabra de Dios: Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Gracias a Dios llegamos al cuarto domingo del Día del Señor en el Catecismo de Heidelberg. Con la exposición del día de hoy terminamos la primera parte del Catecismo de Heidelberg, que corresponde o lleva como título La miseria del hombre. El Catecismo de Heidelberg está dividido en varias partes, y una de ellas, la primera parte, es de la miseria del hombre. Esto equivale a las primeras 11 preguntas y respuestas del Catecismo de Heidelberg. Con estas 11 primeras preguntas, si ninguno de nosotros todavía no conoce la miseria en la que nos encontramos, la miseria en la que están las familias, la miseria en la que está la iglesia actual, no va a poder ver la belleza de la segunda parte del catecismo. La segunda parte del catecismo trata de la redención del hombre. Antes de conocer la redención, tenemos que conocer la miseria, porque el hombre, si no reconoce que está ciego, no va a poder reconocer que hay luz y que la luz es bonita. Solo podremos ver esa belleza de nuestra redención conociendo qué tan grande es nuestro pecado. Solo podemos conocer esa belleza sabiendo que no podemos hacer ninguna obra para agradar a Dios. Y solo podremos ver esa belleza de nuestra salvación sabiendo que toda la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, intervino en nuestra salvación de este estado de muerte y de miseria. Esta semana pasaremos entonces al cuarto día del Señor y trataremos de abarcar las preguntas del 9 al 11 del Catecismo de Heidelberg, o Heidelberg, como quieran pronunciarlo. Esas preguntas son las siguientes. La pregunta 9. Entonces, ¿no hace entonces Dios injusticia al hombre, que Él en su ley le exige lo que no puede hacer? Es una pregunta interesante. ¿No hace entonces Dios injusticia al hombre, que Él en su ley no exige lo que que Él en su ley exige lo que el hombre no puede hacer? ¿No es esto injusticia? La respuesta es no. Porque Dios creó al hombre pudiendo hacerlo. Cuando Adán y Eva fueron creados, ellos estaban dotados de toda capacidad para poder cumplir la ley. Entonces la respuesta dice no. Porque Dios creó al hombre con la capacidad de poder cumplirla. Pero el hombre y todos sus descendientes, por instigación del diablo, a través de la desobediencia intencional, se ha privado a él mismo de esta dádiva de Dios.
que es el que fue dado en el estado de inocencia. Entonces la pregunta 10 dice: ¿dejará Dios que tal desobediencia y apostasía vaya con impunidad? Respuesta: de ningún modo. Pero está terriblemente enojado tanto sobre el pecado innato, es decir, el pecado con el que nacemos, como con el pecado de hecho, el pecado que cometemos diariamente. Y los castigará con juicio justo, temporal y eternamente, como Él lo ha declarado: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pregunta 11. ¿No es entonces Dios misericordioso también? Respuesta: Dios es misericordioso, pero Él también es justo. Por lo tanto, requiere su justicia que el pecado que se comete contra la mayor majestad de Dios, incluso con lo más alto, sea castigado. Esto es, el castigo eterno en cuerpo y alma. Vamos a estudiar estas preguntas y respuestas del cuarto día del Señor, tomando como guía estos dos versículos de Hechos 17, 22 y 23, que dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al Dios que vosotros adoráis. Con eso vamos he titulado este estudio del catecismo: conociendo al Dios no conocido. Primero vamos a ver la adoración al Dios no conocido, después vamos a ver la justicia del Dios no conocido y el castigo del Dios no conocido. Vamos entonces a ver la adoración al Dios no conocido. Realmente es triste, pero es la realidad que muchos el día de hoy adoran a un Dios no conocido. Hoy en día muchos adoran a un Dios no conocido. Muchas personas no conocen al verdadero Dios. Con esta declaración no me refiero al mundo pagano, es decir, aquellos que viven en desconocimiento de la palabra de Dios. Podemos pensar en los católicos romanos que se arrodillan delante de los ídolos. Podemos pensar del sincretismo romano prehispánico con la adoración de Pachamama, Mamacuila y todos los santos que se han creado también aquí, no solo en Latinoamérica, sino aquí mismo en Perú. Podemos pensar en el mundo que vive plagado de superstición, brujería y de la buena suerte. O quizá podemos pensar en los más sofisticados, gente como los de la nueva era, que adoran, se ven bien bonitos, bien vestiditos, adorando a los árboles, abrazando las piedras, arrodillándose ante los ríos y buscando ser vegano. No solo aquellos que idolatran el progreso, la buena ropa y las posesiones, es decir, los materialistas, sino también los antimaterialistas que idolatran el vivir de manera minimalista y comer quinoa y granola. No me refiero a ellos. No me refiero a ese mundo pagano. Me refiero más bien a la iglesia que se llama cristiana, específicamente reformada. El mundo cristiano nominal no conoce al verdadero Dios. Aunque tengan iglesias grandes y pastores famosos, aunque estén rodeados de iglesias casi en cada esquina, aunque sus adoraciones sean efusivas, entretenidas y relajantes, aunque hagan cultos navideños, de Año Nuevo, de Semana Santa y de todo el calendario litúrgico, ellos adoran a un Dios no conocido. Con tristeza vemos que eso que pasa en el mundo evangélico moderno, pasa en las iglesias presbiterianas y reformadas. Hay un enfoque en el número, en el crecimiento, en la plantación. Hay un enfoque en ser más atractivos, más apetecibles al mundo,
Tanto se han desviado algunas iglesias que, como dice la confesión, han dejado de ser iglesias y ahora son sinagogas de Satanás. No solo aceptando herejías, sino también apoyando al Papa Francisco en sus iniciativas de apertura al homosexualismo. Como no conocen al verdadero Dios, los históricamente reformados también adoran a un Dios no conocido. El mundo reformado moderno vive más y más como en la época de Hechos 17, nuestro pasaje aquí. Pablo bien hubiera podido decir: varones reformados y presbiterianos, en todo observo que sois muy religiosos. Vienen los domingos a la iglesia, vienen a la adoración, son muy religiosos. Veo también un altar en el cual está inscrito: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle. El mundo reformado tiene un altar en su corazón, pero no es al verdadero Dios. Es al Dios de su imaginación, es al Dios que ellos mismos se han creado. Es un Dios muy misericordioso, es un Dios muy perdonador, es un Dios que es puro amor. Es un Dios que no les exige santidad, es un Dios que no les exige crecimiento en piedad cristiana, es un Dios que no les pide a las mujeres que se vengan vestidas modestamente, es un Dios que no castiga. Es un Dios que se da la vuelta cuando algunos de ustedes dicen Diosito, tomando su nombre en vano. Es un Dios que se cubre los ojos cuando los padres dejan que sus hijos anden en pecado e indisciplina. Es un Dios que no tiene ninguna semejanza a la Escritura. Por lo tanto, es un Dios no conocido. Hermanos, tenemos que conocer al verdadero Dios. Tenemos que conocer al Dios que no es solo amor, sino también es justo. El Dios vivo y verdadero, el Dios de la suprema majestad, como lo revela la Escritura. Primera de Crónicas 29:11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Ese es el Dios que ustedes conocen. Salmo 96:6. Alabanza y magnificencia delante de Él, poder y gloria es su santuario. Ese es el Dios que ustedes conocen. Isaías 45:6-7. Para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz, que creo las tinieblas y hago la paz, creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Lamentaciones 3:37-39. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Y algunos han querido decir, y algunos como Marción y otros primeros herejes del siglo III, sí, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios muy malo, es un Dios que pide toda la gloria, la honra. El Dios del Nuevo Testamento, Cristo, es muy bonito, muy bondadoso. Lo mismo que se dice de Dios, lo mismo se dice de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Hebreos 1:2-3. En estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cristo mismo es igual a Dios. Filipenses 2:5-6. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios. Apocalipsis 5:11-14 nos enseña también la magnificencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Apocalipsis 5:11-14. Y miré y oí una voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero
Cristo Jesús. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en los cielos y sobre toda la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay. Oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por todos los siglos. Dios, el Padre y Cristo como el Señor son esa más grande majestad. Cualquier pecado que vaya contra la más grande majestad no es un atento solo contra Dios el Padre, sino contra toda la divinidad. No podemos minimizar a Cristo y decir, Él es mejor, Él es más bondadoso. Esta escritura revela que la magnificencia de toda la divinidad descansa también en Cristo Jesús. Nuestro Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Nuestro Señor Jesucristo es amor, pero también vendrá al fin del mundo a juzgar a vivos y a muertos. Todo pecado, por más mínimo que sea, va en contra de nuestro Dios y de su suprema majestad. Dice el Catecismo en la pregunta 11, ¿no es entonces Dios misericordioso también? Sí, Dios es misericordioso, pero Él también es justo. Por lo tanto, requiere su justicia que el pecado que se cometa contra la suprema majestad de Dios, incluso con lo más alto sea castigado, esto es, el castigo eterno en cuerpo y alma. ¿Quién va a meter a todos los seres humanos, a Satanás y a sus seguidores, al infierno? Cristo, al fin del mundo. No nos confundamos y decimos, oh sí, Dios es amor, Él no castiga. No, Dios es amor, pero también es justo. Y en su justicia no dejará sin castigo al culpable. Isaías 30:30. Y Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad, piedra y granizo. Isaías 33:14. Los pecadores se asombrarán en Sión, espanto sobreescogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Ese Dios es el Dios no conocido al cual se tiene que predicar nuevamente. El Dios ante el cual cada uno de nosotros se tiene que arrodillar y reconocer que no somos delante de Él más que polvo y ceniza. Si los ángeles, los mismos ángeles, los querubines en el cielo, santos, puros, limpios, aún así se cubren delante de la majestad de Dios, cuanto más nosotros. Isaías 6:2 y 3. Por encima de Él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Ese es el Dios que ustedes conocen? Entonces, ¿por qué venimos delante de su presencia sin preparación espiritual? ¿Por qué venimos ante Él con tal inmodestia en nuestro vestir? Hermanas, le preguntaron a ese Dios en el cual toda la tierra se dobla y por el cual toda la tierra está llena de su gloria. Le preguntaron a Él antes de preguntarle al espejo. ¿Qué ropa iban a vestirse hoy? ¿Cómo iban a venir delante de Dios y de su majestad? ¿Cómo iban a venir delante de la majestad divina? Delante de ese ser que incluso los ángeles se cubren completitos y solo dicen santo, santo, santo. ¿Pero qué dijeron ustedes? Espejito, espejito, espejito. ¿Quién es el más bonito? ¿Quién es la más guapa? Adoran a un Dios no conocido.
¿Conocemos a este Dios que es santo, santo, santo? ¿O solamente como los atenienses adoramos a un Dios no conocido? Hermanos, tenemos que conocer también la justicia de este Dios no conocido. Dice uno de los mandamientos que Dios visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. La descendencia de Adán fue castigada, la desobediencia de Adán fue castigada, y la desobediencia de esta generación también será castigada. Dice la pregunta 10. ¿Dejará Dios que tal desobediencia y apostasía vaya con impunidad? Tenemos que tomar en serio la respuesta, hermanos. Si realmente se dicen cristianos, tenemos que tomar en serio la respuesta. De ningún modo, dice el catecismo, de ningún modo. Pero está terriblemente enojado tanto sobre el pecado innato como el pecado de hecho, y lo castigará con juicio justo, temporal y eternamente, como Él lo ha declarado: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Dios castigará en todos y cada uno de nosotros el pecado original. Nadie tiene excusa. Así alguno de ustedes nunca haya escuchado el Evangelio, o así algunos de los aymaras en el Amazonas está en el punto más remoto y más inhóspito que no hay acceso, y aunque él diga no he escuchado el Evangelio, aún así tiene el pecado original, tiene la caída con Adán y llevará su pecado, y por ese pecado será castigado. Eso es lo que dice Romanos 1. Incluso la creación les enseña que hay un Dios, pero ellos se rebelan contra Dios. Pero no solo eso, hermanos. No solo Dios castiga el pecado innato, sino también la apostasía. Las personas que están adorando a Dios según sus propias imaginaciones están cayendo en apostasía. En la Escritura la palabra apostasía es una transliteración del griego. En el griego es apostasía. Significa separarse, apartarse, alejarse. Hebreos 3:12 usa esta palabra. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse, para apostatar del Dios vivo. Eso pasó con Adán. No solo pecó, sino que al hacerlo se apartó del Dios vivo, quería esconderse. Lo mismo hacemos cada uno de nosotros cuando alabamos a Dios a nuestra manera, conforme a nuestra imaginación. Dios en su justicia no puede pasar esto por alto. Cuando el pueblo de Dios del Antiguo Testamento cayó en apostasía, esta fue la declaración de Dios a través de Amós. Amós vio a todo el pueblo de Israel apostatando, separándose de Dios, haciendo un montón de cosas que no conviene y que no era de acuerdo al pueblo de Dios. Y él les dice: Jehová el Señor juró por sí mismo, Jehová Dios de los ejércitos ha dicho: abomino, aborrezco la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios, y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. Aborrezco la grandeza de los presbiterianos, aborrezco la grandeza de los reformados. Por la apostasía. Este domingo, este día del Señor, es muy importante recordar que Dios odia la apostasía. Especialmente porque el mundo cristiano y reformado se une a la celebración del festival más pagano que ha plagado al cristianismo, la Navidad. La Navidad no se celebró hasta el siglo IV, cuando el Imperio Romano pasó de ser pagano a ser cristiano. En esa transición del paganismo al cristianismo, muchas celebraciones paganas fueron cristianizadas. Pero el cambio fue solo de nombre.
Del 17 al 24 de diciembre, en todo el Imperio Romano se celebraba la Saturnalia, la festividad al dios Saturno. Esa celebración llegaba a su punto máximo el 25 de diciembre, en donde celebraba el Natalis Solis Invicti. Natalis Solis Invicti, el natalicio al inconquistable Sol, al dios Sol. Todas las costumbres transferidas del paganismo a la celebración de la Navidad. La Biblia aborrece eso en dos maneras. 1, Mateo 15:9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En vano honran a Dios, porque están honrando a un Dios no conocido. A ese santo y justo Dios no le gustan las tradiciones de hombres. Pero aún la Escritura también dice en Jeremías 10, 2 y 3, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Se dicen presbiterianos y reformados, pero adoran a un Dios no conocido. Excusas hay muchas. Es que es bonito para la familia, es que nos reunimos y compartimos. Si necesitan un día pagano para hacer esto, qué triste es la condición de la familia de ustedes. Es como los cainitas, que para alegrarse inventaron la música, no tenían la alegría interna, solo la alegría que ellos mismos se podían dar. Solo un día al año, es bonito, y ya no hay cultos familiares. Solo un día al año, y no hay verdadero amor con el cual se disciplina al hijo que se está desviando. Solo un día al año, y no se lava a la esposa en el lavamiento santo que dice Pedro. Lo peor de todo es que hoy el pecado se incrementa, no solo por la Navidad, sino por el gran sacrilegio que se hace al día del Señor. Un verdadero presbiteriano tiene presente la pregunta 60 y 61 del Catecismo Menor. El día de reposo debe ser santificado mediante un santo descanso durante todo ese día, aún de aquellos trabajos y recreaciones cotidianas que son lícitos en los demás días, y utilizando todo aquel tiempo para los ejercicios públicos y privados de la adoración a Dios. La Navidad este año cayó en el Día del Señor, y por ello el pecado de muchos reformados y presbiterianos se incrementará por hacer lo que no es lícito en el Día del Señor. El pecado se incrementa más para los varones, los jefes de familia, los papás, que diciéndose presbiterianos van en contra de nuestros documentos fundamentales. Pregunta 118 del Catecismo Mayor. El encargado de guardar el día de reposo es más especialmente dirigido a los que gobiernan a las familias, los papás, y demás superiores, pastores, ancianos, porque ellos están obligados no solo a cumplirlo ellos mismos, sino que tienen que velar para quienes están debajo de su responsabilidad. Hoy, en vez de ejercitarse la piedad cristiana, las mujeres estarán cocinando, estarán comprando, estarán abrazándose, o como en los días de Noé, estarán comiendo y bebiendo. Hermanos, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo que Adán sembró,
eso también cegó. Lo que nosotros sembremos, eso también segaremos. Dios no puede ser burlado. Podrán decirle a medio mundo: no, no estamos celebrando la Navidad, solo es un día para la familia. No es a mí al que tienen que convencer. Es al Dios vivo y verdadero. Es al Dios que habla y las montañas tiemblan, al Dios que desciende y las montañas humean y relampaguean. Qué triste que ninguno de los presbiterianos hoy tiemble ya delante de ese Dios grande y terrible. Dios es justo y dará a cada hombre la retribución de sus acciones. El catecismo está en lo correcto cuando pregunta: ¿dejará Dios que tal desobediencia y apostasía vaya con impunidad? Respuesta: de ninguna manera. Pero está terrible enojado tanto sobre el pecado innato como el pecado de hecho. Ninguno aquí tiene excusa. Y ahorita ya ni de celebrar la Navidad o una cena el día de hoy. Muchos tratan de hacer menor su pecado para excusarse delante de los hombres. Incluso llegan a hacer preguntas como: si Dios existiera, no habría pobreza, no habría delincuencia, no habría maldad. Otros en el mundo evangélico dicen: pero Dios es amor. ¿No quiere que estemos felices como familia en Navidad? Seguro que Dios no va a castigarme. El catecismo se adelanta a esas objeciones cuando pregunta: ¿no hace entonces Dios injusticia al hombre? ¿Que Él en su ley exige lo que el hombre no puede hacer? La respuesta es clara: no. Porque Dios creó al hombre pudiendo hacerlo, pero el hombre y todos sus descendientes, por instigación del diablo, a través de la desobediencia intencional o voluntaria, se ha privado él mismo de la dádiva, del poder de Dios. Espero que ninguno aquí tenga esa desobediencia intencional, esa desobediencia voluntaria. Espero que debido a lo que he dicho hoy, más en contra del paganismo, de la Saturnalia y de la Navidad, ustedes no actúen como aquellos que han sido privados de la dádiva de Dios en Cristo Jesús. Más bien que de donde han caído y si hay apostasía en nuestro corazón, en cualquier área de nuestra vida, corran a Cristo. Conozcan al Dios verdadero. Conozcan a ese Dios en el cual toda la tierra tiembla. Tiemblen delante de Dios, porque incluso los demonios tiemblan. Y ustedes solo tiemblan de frío, pero en temor y reverencia a Dios ya no hay. Eso es importante por el siguiente punto. Ese Dios no conocido, al Dios que le estoy presentando hoy, tiene un castigo. Dios en su justicia ha preparado un castigo en contra de los pecados que se cometan contra la suprema majestad de Dios. La respuesta 10 del catecismo habla de un castigo temporal y eterno. De esto ya ni se habla en el mundo evangélico moderno. Dios es amor, es amor, es amor. Es todo lo que quiero saber. No me des doctrina, solo dame a Cristo. No quiero saber catecismo, no quiero saber confesiones, no quiero saber ni la Biblia. Solo dime que Dios me ama. Que Dios me acepta como yo soy. Que Dios no me castiga. Que Dios está ahí para cuando lo necesite. No queremos vivir en santidad, pero cuando viene enfermedad, cuando pasan problemas, ahí sí, Dios, Dios. Y cuando Dios no nos da lo que pedimos, es que Dios es malo. Las oraciones del pueblo cristiano ahora ya son más, decimos en México, hacerle manita de puerco a Dios. Dame lo que pido, dame lo que pido, dame lo que pido. La predicación del Evangelio ha perdido su poder. La predicación ya no viene con autoridad, fortaleza y poder. La predicación en muchos lugares ya no confronta a las personas con el pecado. Ya no son confrontados con la realidad con la realidad que nos presenta en Hebreos 10:31. Hebreos 10:31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por eso ellos tampoco ya hablan del castigo temporal y eterno.
Pero esto se afirma nuevamente en la pregunta 11. Por lo tanto, dice el catecismo, por lo tanto requiere su justicia que el pecado que se cometa contra la suprema majestad de Dios, incluso con lo más alto, sea castigado. Esto es, castigo eterno en cuerpo y alma. Todas las apostasías, por pequeñas que sean, traen consecuencias. Temporalmente, ¿sí? El catecismo está de lo correcto. Las familias no son fuertes en el Evangelio. Los hombres no son hombres de acuerdo a la palabra de Dios. Las iglesias se están aferrando con todas sus fuerzas para sobrevivir. ¿Por qué la iglesia está decayendo? ¿Por qué ya no se levantan jóvenes, fuertes, comprometidos con la palabra de Dios? ¿Por qué hay tanta disfunción familiar? ¿Por qué hay tantas madres solteras? ¿Por qué hay tantos padres que viven con una y con otra? Y todavía se dicen presbiterianos. ¿Por qué la iglesia está decayendo? ¿Por qué hay disfunción familiar? ¿Por qué las familias están débiles? ¿Por qué hay muchas cosas? La respuesta está en la Escritura, en Josué 7:13. Josué 7:13. Habían conquistado ellos Jericó. Después iban a pelear con un pueblito chiquitito. Y dice, bueno, elijan poquitos, váyanse ustedes, váyanse poquitos a derrotar ese pueblito pequeñito. Fue una masacre en contra del pueblo de Israel. Josué se rasga los vestidos, se pregunta ¿por qué estamos así? ¿Por qué está pasando esto? No Dios ha prometido que conquistaremos, no Dios ha prometido que seremos fuertes, no Dios ha prometido toda esta tierra para nosotros. ¿Por qué fuimos derrotados? La respuesta está en Josué 7:13. Anatema hay en medio de Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema delante de vosotros. ¿Por qué nuestras iglesias no crecen? Porque hay pecado. Hay anatema en Israel. Hay anatema en medio de Israel. Se permiten un montón de cosas. ¿No fue el pecado de Acán el traer cosas de los paganos al pueblo de Dios? No esperen crecimiento, no esperen bendición, si estamos trayendo costumbres e ideas del mundo pagano a la casa y a la iglesia. Eso es apostasía. Eso trae el castigo temporal de Dios, una familia débil, una iglesia débil. Pero eso trae también, si no hay arrepentimiento, el castigo eterno en cuerpo y alma en el infierno. Una de las palabras que en el Nuevo Testamento se utilizan para infierno, hay varias palabras que se utilizan para el infierno, pero una de ellas en el griego es la palabra Gehenna. Gehenna. Todo el pueblo de Israel estaba amurallada y lejos de Israel, lejos de la ciudad, había un tiradero de basura. Y los israelitas, conociendo la limpieza, conociendo la santidad de Dios, quemaban todo ese tiradero. Diario estaba quemándose. Diario veían, el pueblo de Israel veía afuera de la ciudad, veía el humo subiendo y decía, Gehenna. Se está quemando la basura, se está quemando toda la podredumbre, se está quemando todo lo que no es lícito en la ciudad de Israel, todo lo que es sucio, todo lo que es asqueroso, todo lo que no debe estar en la ciudad santa, se está quemando allá afuera en el Gehenna. Muchos van a estarse quemando en ese Gehenna. Es la palabra que Cristo usó para el infierno, en el Gehenna. Basura que es echada afuera para ser consumida por un fuego que nunca se termina. Esperemos, hermanos, que ninguno de ustedes caiga en las manos del Dios vivo. Es cosa horrenda. Vamos a orar. Señor bendito y santo, te damos gracias por que tú nos has dado a conocer durante todas estas primeras 4 semanas que
la ley nos muestra nuestro pecado, que el objetivo de la ley es que nuestro pecado se vuelva en manera pecaminoso, para que conociendo nuestro estado, corramos a Cristo, al único que puede limpiarnos, al único que puede lavarnos, al único que puede aceptarnos y mostrarnos blancos como la nieve delante de nuestro Dios Todopoderoso. Ayúdanos, Señor, a conocer más y más a ti, que no crezcamos y que no vivamos como este Dios no conocido, como los atenienses, porque todo el cristianismo moderno, todo el mundo reformado se está yendo y se está convirtiendo más y más en atenienses que en cristianos verdaderos, adorando a un Dios no conocido. Todavía hay religiosidad, todavía hay costumbres, todavía hay tradiciones que asemejan el cristianismo, pero nuestro corazón se está alejando más y más de ti. Perdónanos, Señor. Perdona la apostasía de tu pueblo. No permita, Señor, que caigamos en tus manos, sino que seamos restaurados, que seamos renovados para la honra y gloria de tu nombre, aquí en la tierra y por siempre en el cielo. En Cristo Jesús oramos. Amén.